Por lo tanto, el tema fue pérdida de peso sin pérdida de masa muscular. Esto es en estrategias basadas en evidencia. Entonces, ¿puedes cambiar la diapositiva, Fer? Sí. Gracias. Muy bien, entonces para hablarles un poco acerca de la colega que colabora el día de hoy. Ella es licenciada en nutrición por parte de la Universidad Univer Millennium. A la postre se especializó particularmente en el área de la nutrición clínica con un diplomado por parte de la Universidad Anáhuac y a la postre con distintas certificaciones y diplomados, tanto en los procesos de atención nutricio y obesidad bariátrica por el Colegio Mexicano de Licenciados en Nutrición en Jalisco en una categoría internacional, así como un diplomado en nutriología médica, obesidad y cáncer por el Colegio Mexicano de Licenciados en Nutrición de Jalisco, de igual manera con categoría internacional. Cuenta con una certificación en suplementación nutricional por parte del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Y finalmente en formación y actualización continua en pues, temas selectos de nutrición clínica. Actualmente ella se enfoca en la práctica privada, en atención hospitalaria, en la consulta privada en el Centro Médico de Toluca y Hospital Médica Mía y finalmente atiende interconsultas nutricionales en hospitales privados. Por lo tanto, el día de hoy tenemos a una colega muy preparada y una excelente persona que nos va a hablar desde su experiencia y nos va a ilustrar. Adelante, Fer, te agradecemos por tu participación y por hablarnos sobre un tema tan importante. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común en nuestra práctica clínica o que por lo menos yo en lo personal lo veo mucho en consulta y es enfrentarnos precisamente a pacientes que pierden peso pero que también pierden masa muscular en este proceso. Entonces, el objetivo de esta charla, más que enfocarla en saber cuál es el peso ideal del paciente, cuántos kilogramos tiene que perder, es enfocarnos principalmente en que esta pérdida de peso sea de manera saludable, sin que comprometa tanto la masa muscular. Entonces, bien sabemos que la pérdida de peso es el objetivo frecuente para el manejo del sobrepeso, de la obesidad o incluso para controlar enfermedades metabólicas. Y esto se debe al impacto positivo en factores de riesgos metabólicos y en general, pues para mejorar como tal la salud. Pero al hablar de peso también debemos de entender que engloba diferentes factores. El peso se conforma de diferentes compartimentos. No solamente es grasa, no solamente es músculo. También hablamos de agua, de ciertos minerales, de la densidad ósea, de la grasa visceral. Entonces, un error común que a veces en la práctica se maneja mucho es pensar que el peso va a ser el único indicador con el que podemos medir tanto la salud del paciente como los progresos que pueda tener el paciente. Entonces, el peso realmente solo nos va a decir si aumentó, si bajó o no, si se reflejó en la báscula, pero en realidad no nos va a poder decir si perdió agua, si perdió grasa, si perdió músculo. Entonces, antes de pensar que el peso es un todo en el tratamiento para estos pacientes, para llevarlos a una pérdida de peso, pues tenemos que primero detenernos un poquito a englobarlo de esta manera. Y aparte de que desde el punto de vista clínico no es equivalente perder grasa corporal a perder masa muscular, ya que esta última tiene implicaciones metabólicas, funcionales y pronósticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se pierde masa muscular durante la pérdida de peso? Hay una disminución importante en el gasto energético basal y lo que nos lleva también a tener mayor riesgo de ganancia de peso. Es muy común ver que en pacientes que se someten o que llevan una dieta muy limitada en calorías, muy restrictiva, quizás sea muy complicado para ellos sostener el peso que se perdió e incluso tienden a reganar el peso y más de lo que inicialmente se había perdido. Hay una disminución en la sensibilidad a la insulina, una disminución en la capacidad de oxidación de sustratos y también hay una alteración del perfil inflamatorio. Entonces, estos son efectos metabólicos que debemos de tener en cuenta, que al momento de que el paciente se enfrenta a un déficit energético o un déficit calórico para poderlos llevar a una disminución de peso, todos estos factores contribuyen a que se pueda llegar a generar mayor pérdida de masa muscular. Entonces debemos de tomarlo muy bien en cuenta. Así como también tiene efectos metabólicos, hay también impactos funcionales y de pronóstico clínico. Los impactos funcionales se pueden demostrar o se pueden desglosar en que hay una disminución de fuerza y en la capacidad física,
hay un aumento de riesgo de fragilidad, hay también una menor adherencia, perdón, a programas de ejercicio, y esto principalmente en pacientes que no están acostumbrados a llevar a cabo una actividad física o que nunca han hecho ejercicio. Hay mayor hospitalizaciones y mayor mortalidad asociada a una baja muscular, independientemente del índice de masa corporal. Recordemos que el índice de masa corporal es una herramienta que tiene muchas limitaciones clínicas, ya que únicamente nos puede dar la relación del peso actual que tiene el paciente en ese momento y su estatura. Realmente el índice de masa corporal no nos puede decir o no nos puede catalogar la salud del paciente. Entonces, independientemente de esto, tenemos que evaluar otros compartimentos para evaluar el pronóstico y función de nuestros pacientes. Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿por qué se pierde músculo durante la pérdida de peso? Durante el déficit energético se generan múltiples adaptaciones fisiológicas. Estas lo colocan al músculo en un estado de vulnerabilidad y esto sucede especialmente cuando no se implementan estrategias específicas de prevención. Entonces, si conocemos que también ya hay adaptaciones fisiológicas que desde un inicio se pone en riesgo el paciente para perder masa muscular, debemos de conocerlas para poder nosotros dar entonces estrategias específicas. Uno de estos factores es el balance proteico negativo. La síntesis proteica muscular no aumenta lo suficiente para compensar la degradación muscular. ¿Por qué? Porque hay un aumento de proteólisis, entonces también va a haber un aumento en el uso de aminoácidos como sustrato energético. Digamos que como principal fuente de energía se van a ocupar los aminoácidos y por ende tenemos una pérdida neta de la masa muscular. Al tener el aumento de esta proteólisis en el déficit calórico, incluso cuando la síntesis proteica puede responder a la ingesta de alimentos, aquí realmente la principal causa de pérdida muscular durante la pérdida de peso es el aumento de la degradación proteica. Y esto se debe a que tenemos una activación de las vías metabólicas, hay una mayor utilización de aminoácidos para funciones vitales y el músculo entonces se convierte en un tejido donador de energía. Pensaríamos que lo ideal o lo que más nos gustaría en general para nosotros como profesionales y para los pacientes es que la energía se obtenga directamente del tejido adiposo, pero cuando no estamos contando con estímulos suficientes para mantener esta degradación muscular, pues entonces realmente el músculo se va a convertir en el principal donador o en la principal fuente de energía. También tenemos cambios hormonales y cambios en las señalizaciones metabólicas al enfrentarnos a un déficit energético. Y esto favorece a que aumente el catabolismo. Hay un aumento de cortisol y también disminuyen otras señales metabólicas como la insulina. Entonces, estas señales promueven a la degradación de proteínas musculares, especialmente si la ingesta proteica es insuficiente o pues si no se está haciendo como tal alguna estrategia bien diseñada para nuestros pacientes. También nos enfrentamos a una resistencia anabólica, lo que quiere decir que el músculo responde menos. El músculo puede responder menos a la proteína que estemos dando, a pesar de que le estemos dando el cálculo muy bien distribuido a nuestro paciente, dándole las suficientes calorías para como que compensar un poquito esta resistencia, puede responder menos y también responde menos al estímulo mecánico, que en este caso, perdón, puede ser el ejercicio y es más marcada o es más vista en pacientes que tienen obesidad, en adultos mayores y en pacientes que tienen una inflamación crónica. Tenemos también una inflamación en el tejido adiposo, ya que el tejido adiposo actúa como un órgano endocrino. Entonces, recordemos que hay mayor secreción de citoquinas proinflamatorias y también promueve una proteólisis. Entonces, hablando particularmente de la obesidad, el músculo ya se encuentra en desventaja metabólica incluso antes de que comencemos a dar un déficit energético. E incluso en nuestra valoración nutricional, al momento de sacar incluso la composición corporal del paciente y ver cuánta cantidad de músculo tiene, podemos darnos perdón, que en pacientes con obesidad es muy frecuente que sí predomina el tejido adiposo, pero también hay una masa muscular muy deficiente, muchísimo antes de que comencemos a darle algún déficit calórico, mencionarle que haga ejercicio o implementemos como alguna intervención.
el paciente ya se encuentra en desventaja por dos situaciones, por la cuestión inflamatoria, por tener un tejido adiposo excesivo, principalmente de grasa visceral, y segundo, por tener ya como tal un déficit de masa muscular. Entonces, pues debemos de hacer una conclusión fisiológica en donde la pérdida de peso, el músculo se enfrenta a un entorno catabólico caracterizado principalmente por el déficit energético, que no muchas veces va de la mano con un especialista en nutrición o con un profesional de la salud. Muchas veces también hay pacientes que empiezan a hacer este déficit energético por sí solos, por las recomendaciones que les suelen dar, por lo que más o menos conoce, por la información que tiene, y pues generalmente son restricciones muy agresivas. Nos enfrentamos a una inflamación sistémica y pues más pensando en que luego son pacientes que no solamente tienden el sobrepeso o tienen obesidad, sino que también vienen con otras patologías que ya hacen que estén en una inflamación de bajo grado. Hay cambios hormonales y hay la resistencia anabólica. Entonces, la preservación de la masa muscular no ocurre de manera espontánea. Así como no ocurre de manera espontánea, entonces nosotros debemos de proteger esta disminución de masa muscular con estrategias específicas, ya que pues tiene mecanismos específicos que pueden poner en riesgo la parte de la depresión muscular. Como ejes centrales de las estrategias clínicas que vamos a estar hablando, principalmente nos vamos a enfocar en la cuestión de un déficit energético bien diseñado, un estímulo mecánico adecuado y una ingesta proteica también estratégica. Entonces, vamos a hablar de la primera estrategia que creo que es como la más común, como lo más que se ve en general en cualquier consulta o en cualquier recomendación, es el déficit calórico. Aquí tenemos que hacer mucho énfasis que tiene que ser menos agresivo y más efectivo, precisamente porque tener un déficit calórico muy agresivo aumenta lo que es una proteólisis, una degradación de muscular, y esto empieza a tener, pues, por ende, una pérdida de masa magra, y también puede relacionarse con menor adherencia al tratamiento que le estemos dando a nuestro paciente. Entonces, no el hecho de comer menos o incluso bajar más rápido es el equivalente a que solamente vamos a perder grasa. Normalmente los pacientes o las personas están muy acostumbrados a pensar o a tener esta idea de que entre más peso se pierda y de manera más rápida, pues vamos a llegar como que más fácil al objetivo, y no siempre es así. Entonces, las recomendaciones basadas en las guías actualizadas de obesidad nos dan la sugerencia de tener un déficit recomendado que va de un 15 a un 25% del gasto energético total. Pero también tiene que ser esto en un ritmo seguro. No podemos hacer que el paciente pierda más de 5 kilos, 10 kilos en una semana, porque muy seguramente vamos a aumentar demasiado su catabolismo y seguramente se va a ver muy comprometida la parte muscular. Entonces, la recomendación segura es hacerlo de 0,5 a 1% de peso corporal por semana. Y bueno, aquí también depende mucho de las adaptaciones que vaya teniendo el paciente, ¿no? Quizá hay pacientes que sean un poco más resistentes a la disminución de peso, a los cambios de hábitos, a la implementaciones de estrategias. Entonces, no hay un tiempo como forzoso que tengamos que cumplir como para poder llevar al paciente a una pérdida de peso, sino que más bien tenemos que ir adaptando todas estas estrategias o el déficit calórico de acuerdo a cómo vaya respondiendo. Y pues bueno, las calorías que nos sugieren implementar para empezar a hacer un déficit calórico va de 25 a 35 kilocalorías kilogramo al día. Pero bueno, como precisamente es un rango muy amplio de calorías, va a depender mucho del contexto de nuestro paciente. La segunda recomendación que también actualmente es muy frecuente es la cuestión de la ingestión de la proteína. Más que comer más, hay que saberla distribuir adecuadamente para cada contexto de nuestros pacientes, porque al final de cuentas, ahorita también está como muy escuchado el de comer más proteína, comer en cada tiempo de alimentación, pero todo tenemos que personalizarlo. Al final de cuentas, las guías nos dan algunas recomendaciones en qué basarnos, pero de acuerdo al contexto del paciente, a patologías, a comorbilidades, a actividad física, tenemos que acoplar estas recomendaciones.
Pero bueno, ¿qué nos dicen las recientes guías? Por ejemplo, ESPEN nos comenta que para pacientes con obesidad, la recomendación es de dar 1.2 a 1.5 gramos kilogramo día como mínimo. Y cuando el paciente se encuentra en un plan de déficit, podemos dar hasta 1.6. Mientras que Aspen nos comenta que en pacientes con riesgo de pérdida muscular puede ser de 1.5 hasta 2 gramos kilogramo de peso. Aquí también muy importante que como estamos trabajando con pacientes que viven con obesidad, tenemos que ajustar el requerimiento a su peso ajustado principalmente para no sobreestimar los requerimientos. Y en adultos mayores, porque también es muy común que ahora ya en adultos mayores también se busque una pérdida de peso, aquí lo ideal es que sea igual o mayor a 1.6 gramos kilogramo de peso cuando nos llegan con el objetivo o con el plan de perder peso. Principalmente porque en adultos mayores, en pacientes geriátricos, pues ya tenemos como tal de manera fisiológica esta depresión muscular. Entonces debemos de ponerle todavía más atención y pues nuevamente como individualizar toda la parte de las recomendaciones. Y el objetivo de estas recomendaciones es precisamente compensar la resistencia anabólica, limitar la degradación proteica y en pacientes con bajo consumo energético priorizar la densidad proteica. Entonces, podemos darnos cuenta que las recomendaciones generales que se les suele dar a la población o a la que estamos normalmente como acostumbrados a escuchar, que va de 0.8 a 1 gramo kilogramo al día, pues no son suficientes como para compensar esta degradación muscular o evitar este riesgo de pérdida de masa muscular. Entonces, las guías clínicas actualizadas nos proponen requerimientos que realmente puedan mantenernos una pérdida de peso segura, que no comprometa el músculo, pero que también sea sostenible para cada paciente y sobre todo que sea personalizada. Entonces, aquí también me gustaría compartir un poquito de lo que yo veo en consulta en la cuestión de la proteína, porque es muy común también que lleguen pacientes diciendo que ya se compraron incluso el suplemento alto en proteína o que ya les sugirieron una proteína en especial o que ya están comiendo como cantidades muy grandes de proteínas animales y demás. Bueno, también tener en contexto que no solamente es como comer más por comer más, sino también tenemos que indagar aquí en nuestro paciente qué tanta proteína antes de empezar la intervención estaba consumiendo. Entonces, aquí nos vamos como a la tercera estrategia en donde hablamos de una distribución y de identificar el umbral proteico para nuestros pacientes. No solo importa el total diario, sino también la síntesis proteica en dosis dependiente por comida. Hay recomendaciones que van desde los 20 gramos hasta los 40 gramos por tiempo de comida. Pero si el paciente quizá no está muy acostumbrado a consumir cantidades muy grandes de proteína, pues probablemente darle 40 gramos desde un inicio en desayuno, comida, cena, no sea como la mejor estrategia. Podemos empezar con 20 gramos y esto nos ayuda bastante a conseguir la cuestión de la síntesis proteica. En nuestra evaluación también precisamente tenemos que indagar si realmente nuestro paciente está comiendo proteína, porque regresando un poquito como a la parte de la recomendación general, a veces nos podemos dar cuenta que en nuestra evaluación los pacientes, principalmente adultos mayores y pacientes que tienen obesidad, pues ni siquiera llegan a los requerimientos generales para la población. Con trabajos llegan a 1 gramo, kilogramo de peso y esto más que nada porque haciendo como una evaluación en sus hábitos dietéticos, tienen mayor consumo de alimentos que son más densos calóricamente y generalmente no llevan proteínas, o sea, no lleva como la parte de proteínas animales, leguminosas. Entonces, no están acostumbrados realmente a consumir grandes cantidades de proteínas animales. Están acostumbrados a consumir quizá otros alimentos que son más densos calóricamente. Entonces, pues desde aquí tenemos que posicionar al paciente desde qué requerimiento realmente él estaba llevando a cabo en su dieta habitual, en sus hábitos dietarios y también nosotros evaluar a partir de ahí cómo vamos a partir, ¿no? Porque si el paciente está acostumbrado a lo mejor a consumir
nada más, no sé, 15, 10 gramos por tiempo de comida o solo en un tiempo de comida, pues va a ser difícil que de golpe como que tratemos de hacer que consuman 20, 25 gramos en desayuno, comida y cena. Entonces, hay que individualizar, hay que evaluar muy bien cómo viene nuestro paciente, con qué hábitos, para que de acuerdo a esto, estas estrategias, principalmente hablando las de la parte del déficit calórico y de la parte de la proteína y la distribución, pues realmente puedan ser bien acopladas a cada paciente. Y bueno, regresando ya a la parte de la distribución, distribuir la proteína mejora la preservación muscular y puede ser potencial al incluir proteína antes de dormir. Entonces, proteína nocturna, ¿la podemos dar o no la podemos dar? Pues realmente la respuesta es, depende de los contextos específicos, depende de nuestro paciente. Se pueden ver más beneficiados en adultos mayores porque quizás están acostumbrados a no comer tantas cantidades de proteínas animales, de leguminosas o de otros alimentos, o también empiezan a presentar como algunas alteraciones para masticar, se les dificulta más, ya no tienen tanto apetito, entonces pueden verse beneficiados de una proteína nocturna. También en pacientes que tienen un entrenamiento de fuerza regular, también puede ser más fácil que se adapten como a implementar esta estrategia de dar una proteína nocturna. Y la proteína nocturna nos ayuda a aumentar la síntesis proteica y no interfiere con la lipólisis, o sea que no interfiere en también el otro objetivo que tenemos de perder peso, pero perder mayormente masa grasa, no interviene en ninguna de las dos. Ahora, la cuarta estrategia que quiero compartirles es la parte del entrenamiento de fuerza, que a mi parecer, y creo que muchos podemos coincidir en que es un pilar en la parte de conservar la masa muscular y es no negociable con nuestros pacientes. Debemos de pues de fomentar que el paciente empiece a hacer ejercicio, pero bien estructurado y que también implemente ejercicios de fuerza. No es común que los pacientes hagan ejercicio de fuerza. En ocasiones también el paciente puede que venga de un sedentarismo, pero es importante poderle mencionar que aquí como lo más yo creo que de todas las estrategias como el pilar para mantener la masa muscular en una pérdida de peso es implementar un entrenamiento de fuerza porque durante el déficit energético es el estímulo más potente y aparte tiene otros beneficios adicionales como el aumento de la sensibilidad a la insulina, disminuye la inflamación y también aumenta la funcionalidad, principalmente en pacientes geriátricos o que vienen de alguna recuperación postquirúrgica o alguna hospitalización o complicación de alguna patología que pudieran llegar a tener. ¿Cuáles son las recomendaciones para el entrenamiento de fuerza de manera como muy general? Se recomienda o se ha visto que realmente tiene relevancia en la parte para preservar o aumentar la masa muscular de 2 a 4 sesiones por semana. Debe tener una progresión de cargas, una técnica adecuada y una también adecuada recuperación. Entonces, y sobre todo, pues individualizar según a las comorbilidades de nuestros pacientes. Aquí en el entrenamiento de fuerza, pasa lo mismo que con la alimentación, que con la ingesta de calorías, que con la ingesta de proteína. No solo es decir al paciente haga más ejercicio, levante más peso, haga 10 sentadillas, así como no es lo mismo decirle coma menos y coma más proteína, el entrenamiento también tiene que ser totalmente personalizado. Y aquí también me gustaría mucho como hacer el énfasis de que tenemos que aprender a trabajar de manera multidisciplinaria. Yo a lo mejor podré, o nosotros podemos dar una recomendación como muy básica y hacer y fomentar como esta parte del ejercicio, ¿no? Que el paciente se mueva, que el paciente levante pesas, explicarle por qué la importancia de que levante pesas, por qué es importante la fuerza, pero también apoyarnos de profesionales que son capacitados y que estudian y que trabajan precisamente toda la parte del entrenamiento de fuerza. Nos podemos apoyar muy bien de fisioterapeutas, de entrenadores profesionales bien capacitados y les va a ir muy bien a nuestros pacientes para mantener esta parte integrar la parte de ejercicios de fuerza. Está la otra parte del entrenamiento cardiovascular. Este debe ser estratégico y no excesivo. También los pacientes están muy acostumbrados
a relacionar haz ejercicio con haz cardio, corre mucho, incrementa como la parte de ejercicios que te hagan como cánsate mucho. Entonces, el cardio como tal no es un enemigo y no tenemos que verlo así. De hecho, tiene muy buena evidencia que nos refleja que ayuda mucho principalmente en enfermedades cardiovasculares o evitar desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Pero el problema es que en exceso y sin soporte nutricional o sin soporte de fuerza, de ejercicios de fuerza, aumenta más el catabolismo y entonces aumentando más el catabolismo, pues tenemos mayor riesgo de perder masa muscular. Entonces la recomendación es integrarlo después de fuerza o en días separados. Y también aquí depende mucho de qué tanto está acostumbrado el paciente, ¿no? Si a lo mejor el paciente no ha hecho ejercicio, pues a lo mejor vamos a empezar con un día hacemos cardio, el otro día trabajamos pesas, dependiendo mucho de qué tanto esté como asimilado con el ejercicio, van a ser estas recomendaciones. Y principalmente es buscar un equilibrio entre el cardio y la fuerza, ¿no? Que no sea ni excesivamente también ejercicios de fuerza, tratar como de balancear ambos tipos de entrenamientos que nos ayudan mucho, tanto en general para la salud, para mejorar la salud, para mejorar condiciones metabólicas, pero principalmente nos ayudan a mantener la cuestión de la masa muscular. Otra estrategia y que muchas veces lo podemos dejar de lado o que incluso podemos dar por hecho que el paciente sí lo hace o que sí descansa, pues es la parte del sueño y la recuperación. Creo que no es tan común en consulta y que debemos de hacerlo ya como un requisito, así seamos nutriólogos, seamos médicos, fisioterapeutas, evaluar realmente la calidad de sueño y el estrés como parte de un abordaje clínico en general con nuestros pacientes, ya que dormir poco aumenta el cortisol y dificulta la recuperación muscular, incluso cuando el paciente está llevando a cabo una buena alimentación, cuando está cumpliendo sus requerimientos calóricos, el requerimiento proteico, e incluso cuando está haciendo los entrenamientos de fuerza como para preservar, mantener, aumentar la masa muscular. Entonces, hay que evaluar la calidad de sueño que tiene nuestro paciente, porque no podemos dar por hecho que todos dormimos 8 horas, 9 horas. Hay pacientes que duermen menos, ¿no? Y está bien comprobado que dormir menos de 6 horas al día o en la noche está asociado con un incremento de catabolismo muscular, principalmente cuando pues son pacientes que están en este tratamiento, ¿no? Para pérdida de peso. Entonces es muy importante no olvidar esta cuestión del sueño, de recuperación, porque al final de cuentas también si el paciente está bien descansado, tiene un sueño reparador y demás, pues muy seguramente para poder llevar a cabo sus entrenamientos físicos va a tener mejor respuesta y también va a tener mejor respuesta a estimulación muscular. La parte de la suplementación también se considera como una estrategia dentro como de los ejes centrales, pero tenemos que verla como un apoyo y no como base. La prioridad siempre va a ser la alimentación y el entrenamiento. La suplementación aquí entra cuando nuestro paciente, una vez modificada la alimentación, implementado el entrenamiento, quizá no estamos viendo los resultados que estamos buscando, ¿no? A lo mejor sigue perdiendo músculo, a lo mejor incluso el paciente le está costando mucho trabajo llegar a sus requerimientos proteicos, principalmente porque pues no está acostumbrado, ya no tiene tanta tolerancia, no le gusta, o sea, simplemente desde ahí partir, ¿no? Que a lo mejor el paciente pues simplemente no le gusta comer alimentos altos en proteína, ¿no? Que principalmente son la fuente de origen animal o de leguminosas. Entonces, cuando ya la alimentación y el entrenamiento y las otras estrategias no estén siendo suficientes para entonces llegar a nuestro objetivo de preservar o aumentar y principalmente preservar la masa muscular durante la pérdida de peso, entonces sí nos podemos apoyar de la suplementación. Los suplementos con mayor evidencia es la proteína de suero de leche, la proteína de albúmina de huevo, la caseína o el caseinato de calcio y la creatina, que aunque no es como tal un módulo proteico, tiene muy buena evidencia, principalmente en la cuestión de generar mayor fuerza
a nuestros pacientes. Y esta puede ser muy bien utilizado para pacientes que, por ejemplo, geriátricos, que a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo levantar algo más pesado o sostener como ciertos pesos, o en pacientes que también pues les piden o la sugerencia es como perder peso porque vienen saliendo a lo mejor de una intervención cardiovascular y están como en este proceso de recuperación. La creatina puede ser muy buen suplemento. Entonces, pues al igual que las demás estrategias, la suplementación tiene que ser totalmente individualizada, ¿no? Va a depender también mucho de qué tanto tolerancia tenga el paciente a estos tipos de proteínas y de acuerdo a eso, pues entonces nosotros poder decidir cómo dársela. También la manera en la que integramos la suplementación no solamente es como de decirle hay que tomar cierta medida de proteína en agua y tómatela, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor para el paladar del paciente no sea muy agradable y no por el hecho de decirle hay que tomar suplemento, hay que tomar proteína en polvo porque si no tu músculo va a bajar y tómatelo como puedas. No se trata de eso, también podemos integrar otras estrategias para implementar esta estrategia de suplementación en donde a lo mejor podemos combinar la proteína en alimentos que puedan como disminuir un poquito como el sabor que no está siendo tan agradable al paciente. Y pues bueno, ¿cómo podemos integrar todo esto en la práctica clínica? Recordar que tenemos que hacer una evaluación completa. Principalmente tenemos que saber cómo es la composición corporal de nuestro paciente, cómo vamos a iniciar, cómo llega nuestro paciente a consulta. Antes de empezar a decir, ok, debes de comer menos calorías y más proteína, sí, pero ¿de qué manera, no? Porque debemos de saber cuánta cantidad de músculo está teniendo. Y también si podemos agregar pruebas de funcionalidad, también nos complementa esta parte, porque no solamente importa la cantidad de músculo que tenemos, sino también la calidad muscular, ¿no? A lo mejor el paciente puede que en su composición corporal no esté teniendo una deficiencia tan importante o un músculo tan bajito, pero a lo mejor el paciente se siente muy débil, se siente muy cansado, no logra como cargar cosas muy pesadas. Entonces también tenemos que medir no solo la cantidad, sino también la calidad del músculo. Hay que definir un déficit adecuado, igual totalmente individualizado para nuestros pacientes, nada agresivo ni restrictivo, porque generalmente cuando los pacientes están en una alimentación muy restrictiva, principalmente en calorías o en general como en cierto grupo de alimentos, hay una menor adherencia al tratamiento. Entonces también esto hace que muy fácilmente el paciente pueda abandonar el proceso en cualquier momento y eso nos hace más susceptibles o los hace más susceptibles a que tengan la reganancia de peso. Entonces, debemos de hacerlo de manera estratégica, debemos de hacerlo de manera controlada, ir monitoreando cómo se va sintiendo el paciente con este déficit energético. Hay que ajustar la proteína según el contexto. Entonces, igual, recordar que no nada más es comer más proteína por comer más proteína, sino que ajustarla de acuerdo a las costumbres que tenga el paciente, a las comorbilidades. Integrar los ejercicios de fuerza, que ya hablamos que es un pilar muy, pero muy importante en el tratamiento para la pérdida de peso, principalmente porque necesitamos un estímulo constante que esté teniendo como esta parte a nivel muscular. Y pues sobre todo monitorear y ajustar la cuestión de cada recomendación personalizada o individualizada para nuestro paciente. Y a manera de conclusión, pues perder peso puede mejorar la salud, pero preservar la masa muscular define la calidad del resultado clínico. Entonces, no solo es perder peso por perder peso, tenemos que ayudar a nuestros pacientes de que sea de manera estratégica. Y yo creo que, a mi parecer, la estrategia también inicial es el mensaje que nosotros le damos al paciente. No solo es indicar qué comer, en qué cantidades, en qué horarios, es explicar por qué importa preservar el músculo y educar para que las decisiones de nuestros pacientes sean sostenibles, para que no se convierta como en un circulito en donde el paciente pierde peso, pierde músculo, regresa con reganancia de peso y continúa con los mismos hábitos. Yo creo que aquí el mensaje más importante o la primera estrategia que nosotros como profesionales podemos darle a nuestro paciente
abordarlo, es el mensaje que le vamos a dar, el mensaje con el que se va a ir, para que realmente él entienda qué es lo que pasa cuando se pierde peso, con qué beneficio se va a hacer y también cuáles son los riesgos de llevar una pérdida de peso que no está siendo realmente bien abordada, o sea, qué compromete, ¿no? Que en esta parte, pues, qué tanto se puede comprometer la masa muscular y pues en general qué impactos metabólicos, funcionales, clínicos puede tener el que no se lleve a cabo como tal una buena estrategia. Entonces, con eso me gustaría concluir y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por tu presentación. Me parece que fue pues muy completa, fue entendible. Las diapositivas pues respaldaron bastante lo que tú nos estuviste narrando y sobre todo ese énfasis que pues últimamente realizamos los nutriólogos clínicos mencionando acerca de por qué debemos mantener esta masa muscular en cualquier proceso, particularmente en los de pérdida de peso, tomando en cuenta que esto es un órgano metabólico que va a beneficiar al paciente en los distintos rubros, ¿no? Tanto las cuestiones, como menciono, metabólicos, así como la funcionalidad. Entonces, por mi parte no tengo ninguna pregunta, pero sí complemento lo que mencionas tú respecto a las cantidades de proteína que debemos prescribir, los antecedentes a tomar en cuenta, ¿no? Las dosis y los tiempos en los cuales lo vamos a indicar y particularmente la cuestión de la suplementación. Si bien no como una cuestión obligatoria, pero sí como una herramienta coadyuvante que puede permitir que en ocasiones el paciente tenga un apego, o un mejor apego a los planes de alimentación en conjunto a sus actividades, pues físicas, ¿no? Como ya lo mencionas, sean aeróbicas o también pues utilicen ejercicios de fuerza o hipertrofia para pues que tengan una mejor recomposición corporal y que este proceso sea saludable para ellos. Por parte de las personas que están aquí presentes en el webinar, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si guste levantar la mano o pues si prefiera escribir en el chat para que Fernanda nos pueda ayudar con estas dudas. Si no hay ninguna duda, digo, pues tampoco no hay problema. Les agradecemos por su presencia y participación en este evento. Y pues al parecer no, Fer. Bueno, hasta ahora creo que pues no hay ninguna pregunta. Pues una felicitación por tu presentación, que realmente fue muy buena. Y como te digo, te felicito, te quedó muy bien y lo explicaste de una manera pues muy sencilla e interesante para todas las personas asistentes. Gracias, Víctor. Sí, pues mira, de momento, pues creo que no. No sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y digo, por nuestra parte, nada más nos gustaría pues recordarles acerca de esta línea o proyecto de suplementos al cual nos hemos encaminado en Laboratorio RAM para hablar sobre distintas fuentes de proteínas a utilizar en los pacientes en distintos escenarios, ¿verdad? Pacientes con sarcopenia, caquexia, saciedad temprana, adultos mayores, etcétera, lo que nosotros consideremos mejor. Entonces, pues les dejamos aquí un poquito del anuncio de estos suplementos por si les interesa, quieren googlearlos, los pueden adquirir. Y pues también se pueden registrar para poder recibir visita médica o muestra de estos suplementos. Y pues creo que pues no hay ninguna pregunta, Fer. Por mi parte, Ok. solamente me queda agradecerte por tu participación, por tu pues excelente trabajo y esperemos volver a colaborar en un futuro en otro proyecto. Sí, claro que sí. Víctor, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, gracias a todos igual por su atención. Perfecto. Pues muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todos y todas las asistentes. Que tengan una linda noche, que descansen y pues estén atentos a las redes del laboratorio para que puedan estar en los siguientes webinars y eventos que pues vamos a gestionar a lo largo de este año. Muchas gracias. Que tengan buena noche todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Fer.